Realizando Fantasías. Un programa de murga y carnaval. Sus historias, sus poesías, su música y actualidad. Los miércoles a las 23, compartí con nosotros esta fiesta popular. Realizando Fantasías. No te distraigas. Ordenamos un poco ahí al oyente que está ahí, que recién se prendió. Vamos a estar conversando un rato largo ahí con Edu Alán, que como bien decía Javi, forma parte de una banda que se llama el Culebrón Timbal y también forma parte de toda una movida cultural. Que nació acá, ¿no? ¿Cómo? Nació acá en San Martín. Ah, bueno. Eso ya es lo lindo porque vamos a navegar por no lo sabía eso, ¿vos lo sabías? No sabía, no tenía ni idea. No, fuertísimo. San Martín tiene esto, A ver, tirá esa punta, Edu, ahora. ¿Cómo en San Martín? La primer formación de todo el grupo estábamos acá en Aristóbulo del Valle y entre Vicente López y la otra... Estuvo la base del 48-14. ¿José Hernández o Balcarce? ¿Entre Vicente López o...? Ballester, ¿no es? ¿Sí? Ballester, sí. Me parece que es Leandro... ¿Y qué había en esas calles? No. Ahí yo viví varios años ahí. Mirá. Y en el fondo de casa armamos lo que fue la sala de ensayo de la primera formación del Culebrón. Mirá. Y en la puerta estuvo estacionado durante 10 años el carromato del Culebrón, estaba ahí. Mirá vos. Para desgracia y puteada de todos los autos, todo porque tenían que, desviarse, o sea, estar estacionado un colectivo ahí. Y después tuvimos mucho tiempo la sala de ensayo acá en Mateu, acá a un par de cuadras acá. ¿Qué época estamos hablando? Y eso es el año 97. No, antes. No, antes. No, para el 96 ya sacan el primer disco, ¿no? Claro, fue antes del primer. Bueno, por ahí, 95, 96. Por Mirá ahí. vos. Y toda la primera formación, el primer batero, eran toda gente de Villa Bonich, Villa Libertad. Toda gente de la zona, ¿sí? Sí, a full. Y tenía una impronta muy... Por eso en el primer laburo del Culebrón, hicimos una metáfora ahí que el laburo del Culebrón estaba muy orientado al Gran Buenos Aires como zona cultural. Y decía que el conurbano era una zona que limitaba al norte con los colores de Racing, que es el celeste y el blanco del cielo, la pureza, todo eso, y al noroeste con los de Chacarita, que es el rojo, el negro de la pasión y la muerte, y que en el medio estaba el conurbano, y entonces hacíamos con todo eso un chamullo del Gran Buenos Aires. Después lo vamos a desarrollar más tranquilos, pero es muy conceptual la banda, me parece. Son esas bandas que tienen muchos conceptos, manejan, no es solamente tocar y decir, como que con las letras, con la idea del micro, con mucho, ¿no? No sé, la sensación que, si no tengo mal entendido, digamos el otro día, en el primer CD sacan un cómics. Sí, nosotros hicimos 5 laburos, que fue Culebrón Timbal en el 96, Territorio en el 2000, después uno que se llamó 2163, El Cuenco de las Ciudades Mestizas, y ahora vamos por el quinto. Y todos los discos nuestros, las cosas que sacamos, venían con unas historietas, un libro de historietas, un juego de tablero, un espectáculo de teatro, todas las 4 cosas que hicimos venían así. En el sentido de que siempre tratamos de que el tipo que se encontrara con algo que hacía el grupo se encontrara con un mundo de historias y que él hiciera en su cabeza, compusiera el relato de lo que había ahí. Estamos acá en vivo en Radio Murga y Carnaval, programa número 239. Se nos está pasando la hora, por suerte, con muchas cosas. Como siempre decimos, hay un programa fuera del aire. Vos que estás ahí prendido, te ordenamos un poquito, estamos acá. Vamos a empezar a conversar con el señor Eduardo Balán, que dijimos que es parte de la banda El Culebrón Timbal, con editados 5 discos, con vecindarios acá de Ballester. Bueno, vamos a arrancar, Eduardo. En principio acá siempre queremos hacer viajar un poco a la gente, a subirse al DeLorean
de Marty McFly. Y bueno, a pintar un poco tu aldea también. ¿De dónde sale Eduardo Balá? Porque lo que nosotros queremos también comunicar a la gente, que no solo formás parte de la banda, sino que también formás parte de un colectivo de muchas cosas, ¿no? Y en qué barrio naciste? ¿Tu familia cómo era? Pintanos un poquito esa... Y yo soy de Florida. Mi familia es de Florida, de la parte de Florida de la Panamericana para acá. O sea, lo que está más cerca de Munro, Villa Adelina, por ese lado. Ahí viví toda la vida ahí. Pero hice la secundaria, coincidió con toda la dictadura. Entré en el 77 y salí de la secundaria en el 82, 83. Claro. Así que... Y en esa época, no había centro de estudiantes, pero empezaba a haber una cierta discusión, efervescencia del momento político que había. Mi viejo no era militante, y qué sé yo, y entonces más bien que en casa mucho de eso no se hablaba. Pero bueno, ahí yo me fui metiendo intuitivamente en el tema de grupos que en ese momento, dentro de la cosa media cristiana, religiosa, iban a los barrios, hacían actividades con los pibes del barrio, qué sé yo. Y después empecé a agarrar la guitarra y a dibujar. Yo también dibujaba. Entonces, bueno, resumiendo, terminé en cuarto o quinto año y hicimos con todos mis compañeros una especie de ópera rock. Nos metimos en un movimiento juvenil donde había pibes de acá de San Martín, de Flores, qué sé yo. ¿Cómo nace esto? Porque, insisto, generalmente los muchachos se juntan, tocan la guitarra y en el mejor de los casos arman una banda. Ustedes armaron todo eso. ¿Por qué? ¿De casualidad? ¿Buscado? ¿Cómo fue? Y no sé si teníamos tan claro al principio cómo se iba a desenvolver todo. Lo que teníamos sí estuvo en el primer laburo, en la primera producción que hicimos, al hacer un disco de unas historietas, porque primero fueron las historietas en realidad, primero hicimos unos cómics que hablaban de historias del conurbano extrañas, ¿viste? Había un maleante, así un pibito que se llamaba Tortita Negra, que era en teoría el jefe de todas las bandas del conurbano. Estamos hablando del año 90, cuando todavía el conurbano nosotros sentíamos que no estaba en el cine, no estaba en la televisión, no estaba en la cultura masiva, no aparecían las bailantas, no aparecía la cumbia, no aparecían los asentamientos, no aparecía la secta, no aparecía la murga, no estaba en la tele, y nosotros todo el tiempo estábamos envueltos en esa cultura. Entonces hicimos unos cómics que uno era un mozo de un bar de la estación de Aristóbulo del Valle, ahí en Puente Saavedra, que a la madrugada se bajaba del tren gente que venía de otra época. Una de las historietas era esa. La otra era el deforme, que era un mutante que venía del futuro y que lo perseguía a la izquierda y la derecha porque era un deforme, qué sé yo qué. Y Tortita Negra, que era el jefe. Y en esa historieta aparecía Popó, que era no sé si todavía sigue siendo, pero en aquella época era el capo de la... mirá, acá le hicimos homenajes y todo. Mirá. Y bueno, en la historieta aparece Popó hablando con Tortita Negra, ¿viste? Qué loco este Popó a lo que ha llegado, ¿no? Sí, ese personaje. Sí. Y entonces nosotros ya teníamos hicimos esas historietas. Después fue ponerle música a las historietas, canciones, y después fue que todo eso se pudiera mostrar en un espectáculo de rock y teatro y todo eso. Y lo que pasó fue que una vez que llegamos a darle forma a esa obra, empezamos a discutir, bueno, pero esto por dónde tiene que circular esta obra, ¿no? Y nosotros queríamos hacer algo independiente, pero también queríamos hacer algo en donde los barrios tuvieran algo que ver. Y ahí, en esos años, tuvimos incluso
un diálogo con la gente de Los Redondos, ¿viste? Porque Mirá. porque Sky Bellinson, qué sé yo, en la encuesta del sí de esos años, que te preguntaban cuál era la mejor banda y qué sé yo, Sky dijo el Culebrón Timbal, wow. Tardita Negra. Y, qué bueno. Y entonces sí, para nosotros en ese momento fue, y ahora también, un orgullo. ¿Y llegaron a tratarlo alguna vez? Sí, llegamos a hablar con él. Qué todo. lindo, qué lindo. Pero bueno, ahí estaba toda la discusión de ellos, la negra Poli, qué sé yo, nos decía, bueno, pero ustedes tienen que ser independiente, es también ser independiente de los punteros, independiente de las organizaciones de los barrios, todo eso, nos decían ellos, ¿viste? Y nosotros ahí teníamos un problema, porque nosotros no queríamos ser independientes de los barrios. Nosotros queríamos ser independientes de las empresas, de los grandes medios, pero queríamos ser dependientes de la movida comunitaria. Entonces queríamos hacer un circuito que tuviera que ver con las guarderías, los comedores, y eso había que hacerlo. Entonces, bueno, ahí pintó el tema del colectivo, de ir a los barrios a hacer talleres, de que la banda cerrara festivales en los barrios. Y entonces, pero ya ahí el grupo se había sumado más gente, supongo. Porque, sí, claro. Claro, ya era un grupo importante trabajando en eso, ¿no? Y ya, sí, en la época del colectivo ya éramos, qué sé yo, 15, 20, ponele, entre una cosa y otra. Claro. Y ya había profe de murga, había un murguero de Malayunta que era el percusionista de la banda y daba talleres de murga, y el Culebrón daba talleres de murga en barrios de acá, de San Miguel. Yo daba talleres de historieta. Entonces eran una banda y más que una banda, un colectivo artístico que empezaba a dar talleres, a generar jornadas. ¿Con qué periodicidad, digamos? ¿Cómo le daban esa...? Y eso empezamos a encontrarle el ritmo de lo que podíamos hacer, ¿viste? Claro. Porque cada uno tenía sus laburos. Sí, después con el tiempo, bueno, medio que fuimos armando, pero por ejemplo, nosotros arrancamos en el 96, recién en el 2001, o sea, 5 años después armamos una asociación civil y ya, ¿viste? Empezamos a tener una organización, a presentar algún proyecto, cosas, o sea... pero arrancó así, con la idea de que la banda esa tenía que generar un circuito que fuera distinto, pero que ese circuito no estaba hecho, había que hacerlo, ¿viste? Claro. Y ahí también empezó una relación con la murga Malayunta, muy hermanados, y después con otras murgas también, ¿no? Pero bueno, ese fue el punto de partida. Termina con que ahora en Cuartel Quinto... a eso quería llegar, ¿cómo llegan a eso? Claro, ahí en Cuartel Quinto ahora tenemos allá una radio, hay una escuela de arte para los pibes de ahí de la zona de allá, está el colectivo, sigue haciendo movidas así en los corsos, en la zona. ¿Y el predio ese lo alquilan? ¿Cómo es? No, en el movida esa conocimos a una organización que era la Mutual El Colmenar, que era una empresa comunitaria de transporte. Ya cuando hicimos el disco Territorio, nosotros rescatamos del Gran Buenos Aires 4 experiencias que nos parecían que eran importantes del conurbano, ¿no? Una era la Mutual del Colmenar. La otra era, por ejemplo, una radio de acá de la zona, que es FM Reconquista, que nos parecía que era, ¿viste? Una radio muy barrial. En ese momento todavía no conocíamos tampoco no teníamos claro lo de la cultura comunitaria, ¿viste? Porque ahora, qué sé yo, ahora estamos acá en este lugar, en FM SOS, ¿no? Radio SOS, y vos te das cuenta que también hay una movida comunitaria acá, pero en esos años estábamos investigando, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, y bueno, la cuestión que con la Mutual El Colmenar tenían un predio ahí en Cuartel Quinto, y nosotros en esa época estábamos alquilando un caserón cerca de la cancha de All Boys para hacer más movidas y cosas, y nos echan de ahí, y entonces terminamos Moreno llevando todas las cosas allá, y ahí de a poquito nos empezamos a instalar ahí. Hace bastante eso, ¿no? ¿Ya? Sí, eso fue en el año 2002. Pues. 2002, ahí estamos en Cuartel Quinto. 15 años ya. ¿Y la Mutual sigue existiendo? ¿Sigue funcionando? No, la Mutual se fue desinflando, están los compañeros ahí, la organización, pero
Pero sí, la Mutual, apenas nosotros empezamos a ir ahí, eran las movilizaciones para que no se cayera la Mutual, pero la verdad que fue una experiencia que fue muy atacada por el municipio de allá y por la empresa privada de transporte de la zona, ¿viste? Uh-huh. Era raro porque la experiencia del Colmenar probaba que la situación era que todos los vecinos eran socios de una empresa de transporte comunitaria. Si eras socio, el boleto pagabas menos, ¿viste? Ellos probaban, la Mutual, que sin el subsidio al gasoil que tienen las grandes empresas de transporte, porque no tenían el subsidio, porque no es una SRL, era una Mutual, entonces no le daban el subsidio al transporte, al gasoil, sin el subsidio al gasoil, la empresa podía mantenerse, funcionaba, brindaba un buen servicio, y encima los coches llevaban a los chicos en excursiones, cuando había un entierro en el barrio, la Mutual del Colmenar llevaba a los vecinos al cementerio, ¿viste? La Mutual estaba ligada a la vida del barrio. Pero lo que empezó siendo un proyecto de los vecinos muy simpático, con el paso de los años significó un problema para el negocio del transporte. Entonces la empresa de transporte La Perlita le empezó a boicotear a la Mutual, a competir en el mismo circuito, a bajarle el boleto para hacerla quebrar, y el municipio también. Bueno, la cuestión que no era un mal ejemplo. Era un mal ejemplo. Era un mal ejemplo, tal cual. Una experiencia de economía para ciertos intereses solidaria. Sí, claro. Sí, tal cual. Edu, y ahora ya estamos medio como cerrando este primer tramo, casi con el diario del lunes, ¿no? Bueno, ahora nos vamos casi al presente, que ya pasaste toda esta historia. ¿La volverías a hacer? ¿Estás orgulloso? ¿Qué podés decir a los que están arrancando con estas historias? ¿Hay que ir para adelante con esto? ¿Qué te deja esta experiencia? Sí, a nosotros también nos pasó otra cosa, que fue que cuando arrancábamos, medio que no sabíamos, viste, qué despliegue podía tener, pero con el paso del tiempo empezamos a darnos cuenta que lo que nosotros hacíamos, había un montón de gente que lo hacía, acá en Argentina y en Latinoamérica. Empezamos a conocer experiencias similares en Uruguay, en Brasil, y bueno, con el tiempo, fuimos medio conectándonos con esas redes, con esos grupos, qué sé yo, y llegamos a hacer en el 2003 un congreso en Bolivia, que justo lo estábamos comentando, ¿no? Un congreso de cultura comunitaria. Que a mí me parece que esa es lo que fuimos descubriendo con el paso de los años, que en el terreno de la cultura está lo que hace el Estado, está lo que hacen las empresas privadas, pero hay otra cosa que hay en el terreno de la cultura, que es todo lo que hace la gente. Claro. ¿No? Todo lo que hace, y que a veces se arranca por una biblioteca popular, a veces se arranca por una murga, por un grupo de teatro. Esa movida, acá en Argentina son más de 20.000 experiencias de distinto tipo. No hay ningún lugar de la Argentina de más de 5.000 habitantes que no tenga una experiencia de cultura comunitaria. Y en América Latina son 120.000. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que a nosotros nos parece que lo que fuimos descubriendo es una fuerza social distinta, y la posibilidad de imaginar que todo eso, con el paso del tiempo, tenga una visión común para enfrentar al capitalismo en estos lugares, ¿no? Y que la cultura comunitaria tiene un rol mucho más protagónico en la pelea que hay que dar contra el capitalismo, que lo que habitualmente se cree. No es una cosa accesoria, es lo fundamental, la cultura comunitaria. O sea, el capitalismo o se le gana en la cultura o te ganan ellos, ¿no? Y ahora nos están ganando porque logran todavía manejar gran parte de nuestra cultura, ¿no? Pero cuando uno ve la fuerza de la cultura comunitaria, pues si no, se le puede dar vuelta al partido si todo ese potencial encuentra un camino común, ¿no? Sí. Te quería preguntar acá, Javi me hizo esta pregunta. Sí. ¿En qué anda Edu Balán ahora
¿Qué sueños tiene, qué proyectos tiene, qué anda ese comezón de Edu Balán hoy? Y mira, ahora lo que estaba contando de la película es muy fuerte, ¿viste? Porque en el sentido de que hicimos un esfuerzo descomunal. O sea, el guión está escrito en el 2012. El disco anterior ya tenía un mediometraje, pero nos mandamos un guión que dijimos, vamos a darnos todos los gustos de haber una historia, ¿viste? Que sea que desafíe todos los márgenes de lo que se supone que una organización o un grupo popular cultural puede hacer. Y entonces nos mandamos en toda una aventura. Hay un tema, por ejemplo, interesante también acá sanmartinense, que conocimos un muchacho de acá, Marcelo May, que vive acá en la estación de San Andrés, y que vino al Culebrón queriendo hacer un documental del Culebrón, y resulta que hacía animación en 2D, en 3D, bien, ¿viste? O sea, laburaba de eso. Y entonces le dijimos, mira, en vez de hacer un documental sobre el Culebrón, ¿por qué no hacemos la película con vos, ¿viste? Las partes. Entonces, todos los rayos láser, la de Buenos Aires del 2077, el conurbano del 2077, naves espaciales, todo lo hicimos con ese. Es muy flashero lo que están armando. No, es increíble. Un Buenos Aires 2077 estaríamos viendo. Buenos Aires 2077, un gobierno global que es al mismo tiempo una empresa de entretenimiento. Tiene la tecnología para intervenir en el tiempo, anuncia una campaña que va a intervenir en la historia para borrar de la historia las tiranías, los dolores, las guerras. Se filtra la información de que en realidad van a borrar muchas otras cosas, van a borrar las movilizaciones populares, qué sé yo. Entonces se genera una resistencia contra esa tecnología bajo tierra, en unos túneles, donde conviven los rebeldes de toda la historia de la humanidad. Entonces, entre los rebeldes, entre cientos, miles de rebeldes, está Evita, está Juana Zurduy, está, Güemes, el posero. Víctor Rizzo, por ejemplo, hace un personaje, hace el posero. Y bueno, en el medio hay un plan que llega del futuro, en un libro, que solo sabe interpretar una niña, que es el plan para terminar con esa tecnología. Bueno, en el medio, viste, viajan por un puente de fuego. ¿Tú haces en la película? Yo hago un personaje, se llama el Diatromante, se llama un contrabandista que o sea, trafica en el tiempo, llevando cosas del pasado al futuro, y que en el medio no tenía que faltar eso. Sí. Y que en el medio bueno, se supone que se alía con los rebeldes, pero no se sabe si en realidad está buscando su propio provecho. ¿Ustedes ya tienen filmado algo? Sí, por eso en el 2008 el disco, el de Caravana, salió con un mediometraje que se llamaba El Cuenco de las Ciudades Mestizas, ¿no? Pero esto es una locura total. ¿Y cuándo está la idea del posible estreno? Y por ahí la idea era en noviembre presentar el disco, la música, qué sé yo, porque en el medio hicimos la música y todo, y ahí nos inscribimos en el Inca para ver si podemos estrenar en febrero, por ahí para los carnavales del año que viene. ¿Sabías que estás condenado a venir a presentar ese día acá y después la película? Porque esto es un contrato faraónico. Una vez que ya viniste la primera vez, hasta el 2027 estás obligado. Sí, ¿el disco dónde tienen ganas, si ya tienen la fecha o no, el lugar, dónde tendrían ganas de presentarlo? Y nosotros habitualmente, ya las últimas 2 veces hicimos cosas en el Ateneo. Vamos a ver si esta vez nos da. Ah, ¿el nene de Ateneo? Sí, en el Ateneo, sí. Un día de semana, viste, una noche. Sí, probablemente lo hagamos. Porque ustedes tuvieron un impasse con la banda un tiempo importante. Sí, por eso, el último laburo es del 2008. Y ahora volvieron, tuvieron un par de presentaciones últimamente. Claro, ahí ya estamos tocando algunos de los temas. ¿Cómo les fue qué sintieron? Estuvo muy bueno. Aparte hay un par de chicos nuevos en la banda que nos llevaron para un lado, estamos tocando también con pistas, entonces suena todo muy poderoso también. La verdad que está bueno, estamos muy contentos.